Vivíamos en inquilinatos, los 7 en una pieza, en Las Cruces, que era uno de los barrios más pobres que hay aquí en Bogotá. Ver un bebé dibujado en una carta por una niña de 17 años. Yo no era un niño, yo era un delincuente, sí. Di la vuelta por completo y dije, a partir de ese momento yo tengo que empezar a construir otra cosa. Dando la época cuando venía con mi viejo, quise hacerlo hoy con mi hija, el motor de mi vida. Decidimos bajar a la Quinta de Bolívar, el Museo del Oro, el Banco de la República, la historia de donde se forjó este país. Pasar tiempo con mi hija. Por una simple razón, porque los hijos no son ni del colegio ni del internet, los hijos son de uno. Y recordar con mi hija el momento en que ella conoció a Atanasio Girardot. Nosotros nos abrazamos y empezamos a llorar los dos en el estadio. Ella pudo darse cuenta que sí se podía volver a ser feliz. La capital tiene muchos hinchas de Atlético Nacional. Es innegable que Bogotá es verdolaga 100% también. Esta es su segunda casa. Me pongo a mirar esa foto y vuelvo a ese momento en el que me estoy tomando esa agua panela. Y en esa foto hay algo más importante que ese niño que ustedes ven con ropa regalada y en esa pobreza, en esa cocina. Y es ese tarro de miel que está en el fondo, que era con la que mi papá le preparaba a mi mamá agua con miel para ayudarla un poco con sus dolores, porque no había plata para comprar una pastilla. Es el medio más común, es el medio de transporte masivo más grande que hay. Para llegar hasta el centro, pues desde Kennedy llegamos hasta la estación de Banderas, para llegar hasta la estación de Jiménez y después Universidades, para llegar hasta la estación de Funicular, vía Monserrate. Recordando la época, los años, cuando venía con mi viejo a hacer este recorrido, entonces quise hacerlo hoy con mi hija. El motor de mi vida es la inspiración que yo tengo. Es la persona que me da esas ganas para salir adelante. Yo me llamo Ronald Salazar Serrano, tengo 35 años. Yo me hago hincha de Nacional porque con un tío que es mayor que yo solamente 2 años, nos encantaba mucho Higuita. Este uso y este otro son los únicos que yo me pongo para los partidos importantes como finales, semifinales y eso. Esta fue la que me puse en la Libertadores ahorita. Mi nombre es Jainer Parra Castro, vivo en la localidad de Kennedy. Tengo 31 años. Yo me hice hincha de Atlético Nacional desde los 5 o 6 años, en 1991, cuando pues, mi papá y mis hermanos mayores estaban viendo esa final. Un amor que nació, un amor que es para toda la vida. La verdad siempre le canto. ¿Cómo está la princesa del papá? Mi infancia fue muy feliz. Cuando uno es niño no necesita lujos. Ya te traigo el huevito, bueno. Allá comenzó mi niñez, en Las Cruces, que era uno de los barrios más pobres que hay aquí en Bogotá. Somos una familia que los 2 hermanos mayores nacieron en Manizales y los 3 menores nacimos aquí en la ciudad de Bogotá. Mi papá es manizaleño, mi mamá es una señora de Bucaramanga, santanderiana. Siempre pues, vivíamos en inquilinatos, que los inquilinatos son como esas casas donde arriendan por piezas y nosotros vivíamos los 7 en una pieza. Mi papá
del Huila, mi mamá de los Llanos Orientales, 2 hermanos que nacieron también en los Llanos, los 3 menores nacimos en el Caquetá. Bueno, después de tanto de recorrer varias ciudades, llegar acá a la capital, esa ciudad en la que nosotros hemos encontrado más oportunidades, una estabilidad. Yo creo que en el momento en el que yo estaba más sumergido entre la violencia, conocí una persona de la cual me enamoré. Ver un bebé dibujado en una carta por una niña de 17 años, la ternura más grande que yo jamás había sentido en mi vida, esa fue la esencia, porque era una niña realmente. Yo tenía la misma edad de ella, pero yo no era un niño, yo era un delincuente, sí. ¿Qué le quería entregar yo a ese ser? Le di la vuelta por completo y dije, a partir de ese momento yo tengo que empezar a construir otra cosa. Le enseñé el mirador, la iglesia, el Pozo de los Deseos, los restaurantes. Lo más hermoso de allá es el paisaje y los miradores. Se puede ver toda la panorámica de la capital, la inmensa ciudad que es, lo hermosa que es esta ciudad. Monté La Dolceza, que es la empresa con la que llevo construyendo mi vida hace 16 años. Yo estaba empezando en la fábrica, llevaba como un año largo con la fábrica, trabajando, hermano, de sol a sol, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de domingo a domingo, sin parar. Decidimos bajar a la Quinta de Bolívar, conocerla, para que mi hija tenga un poco de historia, de esa historia del país, esa historia que difícilmente se puede encontrar en los libros, sino que viviéndola, viniendo a estos sitios, se puede recrear de una mejor forma. Hace 10 años conocí una mujer maravillosa que se convertiría en mi esposa y que me daría mi segunda alegría más grande en la vida. Ella tuvo un embarazo de alto riesgo y siempre estuvimos a punto de perder a Salomé, que es nuestra segunda hija. Bajamos por el sendero del eje ambiental, hasta llegar a la carrera séptima, el Museo del Oro, el Banco de la República, la diversidad de gente que hay sobre la séptima, el monumento donde asesinaron a Gaitán. En la Plaza Bolívar encontramos la historia de donde se forjó este país, como la Casa del Florero, el Congreso de la República. También podemos encontrar en la Plaza de Bolívar la Catedral Prima de Colombia, el Palacio de Justicia, el Palacio del Líbano, que es la alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá. El 80% de las personas que viven en este país son pobres. Entonces, desde muy pequeña le enseñé y le mostré cuál era el verdadero camino. ¿Sí? Porque ahí es donde está la verdadera revolución, en ayudar eso, a cambiar eso. ¿Sí? Y eso no se cambia con armas ni con violencia, sino se cambia es así. De hecho, la fiesta de los niños fue una idea de ella, de Camila. Ella fue la que hace un par de años me dijo a mí,
papi, tú siempre le haces fiesta a los empleados y tú ¿por qué no haces nada para sus hijos? Cada palabra que se les diga a ellos, de que cada gesto que uno tenga con ellos, es algo que los va a ir marcando y los va a ir formando para que el día de mañana sean adultos y sean buenos, sean malos, sean mediocres o sean capaces. Para mí es muy importante venir acá a hacer estos recorridos, pasar tiempo con mi hija, no dejárselo al internet, no dejárselo a los libros, que ellos vean las cosas, que se les pueda explicar. Por una simple razón, porque los hijos no son ni del colegio ni del internet, los hijos son de uno. Decidimos parar un momento, hacer un stop en esto y recordar con mi hija el momento en que conoció a Atanasio Girardot. ¿Te acuerdas de Franco Armani? ¿Cuántos penaltis tapó ese día? ¿Sí te acuerdas? 3, amor. Donde tuve la oportunidad de llevar a mi vieja también, a mi sobrino, para que ellos sepan de cerca qué es la pasión del hincha de Nacional, que es estar en la casa del Nacional, en el estadio. Nosotros vivimos aquí al interior de la familia, yo pienso que el episodio más duro que yo he podido vivir en mi vida, que fue la partida de la mejor amiga de mi hija, porque es como si se hubiera muerto una hija, como si se hubiera ido una parte mía también. Entramos en una depresión muy fuerte. Mi hija entró en un estado muy difícil, que me dijeron que la solución era empezar un proceso con ella ya de psiquiatría. El partido de cuartos de final con Rosario en Medellín fue el momento en el que ella pudo darse cuenta que sí se podía volver a ser feliz. Nosotros nos abrazamos y empezamos a llorar los dos en el estadio. Y ella me dijo que nunca había sido tan feliz y que me daba gracias por ayudarla en esos momentos tan difíciles y regalarle esos momentos de alegría. Y desde ese día algo cambió, porque ella desde ese día volvió a sonreír. Es muy importante para un niño que su papá lo lleve al estadio, que sepa de cerca ese espíritu que tiene el estadio. Eso es un recuerdo que no lo va a cambiar nadie. Y no es lo mismo verlo por televisión que verlo en vivo y en directo, sentados en las gradas, viendo el equipo de los Amores. Cuando yo viajaba, cuando era muy pelado que viajaba a ver a Nacional, mi mamá sufría mucho porque no le gustaba que yo fuera a otras ciudades a ver a Nacional, pero la pasión lo llevaba a uno hasta donde fuera. La capital tiene muchos hinchas de Atlético Nacional. Los días de partido nos reunimos en el barrio, con las familias o en la casa, con el parche. Cada uno tenemos como ese punto de encuentro, al que siempre vamos allá a alentar el verde, las veces que no se puede viajar, que no se puede ir a acompañarlo. ¿Bogotá es Bogotá verdolaga? Sí. Nosotros nos hemos dado cuenta, aquí jugamos una final con La Equidad en el Campín y le metimos 45.000 personas a ese estadio. Y ya la llenamos en el 89 también. Es innegable que Bogotá es verdolaga 100% también. Así el equipo no sea la capital, esta es su segunda casa. Yo soy hincha del Verde y vivo en un país llamado Nacional. Yo soy hincha del Verde y vivo en un país llamado Nacional. Soy hincha del Verde y vivo en un país llamado Nacional. Yo soy hincha del Verde y vivo en un país llamado Nacional. Soy hincha del Verde y vivo en un país llamado Nacional. Yo
Yo soy hincha del Verde y vivo en un país llamado Nacional.